En la última semana que tuvimos clase, pues estuvimos hablando ahí del ángulo diedro, del ángulo triedro y de los poliedros, ¿verdad? Ahí pues mencionamos algunos de los poliedros, que es el tetraedro, que tiene cuatro caras triangulares, el hexaedro, que también se llama cubo, es más conocido como cubo, el octaedro, tiene 8 lados, 8 caras, el dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20 caras, ¿verdad? Entonces, en esta semana, repito, vamos a trabajar acerca de las prismas. Entonces, pues, vemos entonces que cuando nos vamos a referir a una prisma, nos dice, pues, primero que una prisma es un poliedro, ¿verdad? En que dos de sus caras son polígonos iguales. Miren, dos de sus caras son polígonos iguales situados en planos paralelos. Y las caras restantes son paralelogramos, ¿sí? Dos caras son polígonos iguales, que son paralelos, y el resto son paralelogramos. Esta es la idea de las primas. Entonces, entre las clasificaciones, ¿verdad? Tenemos acá primero a los prismas rectos. Entonces, de que nosotros decimos que los prismas son rectos si las caras laterales son perpendiculares a las bases. Entonces, nosotros aquí marcamos, ¿verdad? Que entonces las bases pues serían estas que tenemos en la parte inferior y en la parte superior. ¿Verdad? Esas serían las bases. Esas son bases, ¿sí? Y entonces tenemos las caras laterales, que entonces podemos marcar, podemos decir que aquí tenemos una, en la parte de atrás sería la 2, y esta en la 3, ¿verdad? Pues son perpendiculares porque forman, ¿verdad? Una de las aristas, ¿verdad? Forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Recuerden de que el concepto de perpendicular es porque se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama entonces prisma recto. Siempre y cuando las caras laterales sean perpendiculares a la base, entonces se llaman prismas rectos. De allí también están entonces los prismas oblicuos, ¿verdad? ¿Cuándo el prisma es oblicuo? Cuando las caras laterales no son perpendiculares a las bases. Entonces, aquí podemos observar, ¿sí? Las bases. Entonces, tenemos acá que estas son las bases, ¿verdad? Aquí tenemos la base superior y tenemos la base inferior, ¿verdad? Y entonces, en este caso, si se dan cuenta, las caras laterales son 4, ¿verdad? Tenemos ahí 4 caras laterales. Podríamos decir que tenemos 1, 2, 3 y 4, la que está enfrente, ¿verdad? Entonces, si nosotros trazamos ahí, pues, si marcamos este ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a observar que por ejemplo, en este caso, estos lados, tanto el que está de frente como el de atrás, forman un ángulo agudo. Tienen que forma un ángulo menor a 90 grados. Mientras tanto, los que están en el otro lado, tenemos acá, forman un ángulo
obtuso, ¿verdad? Porque es un ángulo mayor a 90 grados. Siempre y cuando, pues, estamos hablando de un ángulo medido, ¿verdad? Respecto a una de las aristas de la base. Ahora recuerden que le llamamos aristas a... bueno, ahora ahí pues observamos de que esas figuras, si nosotros marcamos aquí esta figura que es un lado lateral, vamos a poder observar de que ese es un paralelogramo. Miren, esa figura que marqué ahí en color verde es un paralelogramo. ¿Por qué se le llama paralelogramo a esta figura? Porque tiene lados paralelos, pares de lados paralelos. Entonces miren de que el superior y el inferior son paralelos y el izquierdo y el derecho son paralelos. Lo mismo pasa con acá, ¿verdad? Raíz cuadrada, entonces tenemos que buscar el cúbico al cuadrado. Entonces, por ese tema entonces ahí está. Estos son entonces rectos si las caras laterales forman un ángulo de 90 grados con las bases. Y son oblicuos si las caras laterales no son perpendiculares, es decir, que no forman un ángulo de 90 grados con las bases. Esa es la primera clasificación. Okay. Yo espero de que ustedes vayan copiando ahí, ¿verdad? O al menos tomando captura. Luego, de acuerdo con sus bases, entonces las prismas también se clasifican de acuerdo con el polígono que tienen como base, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la clasificación de las prismas de acuerdo a la figura geométrica, al polígono que tienen como base. Entonces, para eso voy a subir acá la pantalla. Y entonces tenemos aquí la primera, que es la prisma triangular, ¿verdad? ¿Por qué es prisma triangular? Porque sus bases son triángulos, tal y como podemos observar ahí, ¿verdad? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, observamos que su base es un triángulo. Entonces, por eso se llama prisma triangular, ¿verdad? Prisma triangular. Luego tenemos la prisma rectangular, porque entonces sus bases son rectángulos. Entonces observamos ahí que tenemos entonces rectángulos, ¿verdad? Ahí. Lo mismo en la parte superior. Ahí está, ¿verdad? Entonces, prisma triangular, la que tiene bases triangulares. Prisma rectangular, la que tiene de base recta. Okay. ¿Me confirman, por favor, si ya lo copiaron o le tomaron captura para poder avanzar a las siguientes? En el de ciencias sociales. Una brújula. La pueden hacer en el centro de la hoja porque alrededor le vamos a escribir. Bien, chicos. Esa me... compuestas. Bueno, ahí pues vamos a avanzar. Ahora entonces tenemos la prisma cuadrangular. Bueno, prisma cuadrangular.
¿Por qué es una prisma cuadrangular? Porque sus bases son cuadrados, ¿verdad? Está también la prisma pentagonal porque sus bases son pentágonos. En este caso, pues si ustedes observan, las tres anteriores eran prismas rectos. Y aparte el nombre que lleva por su base, ¿verdad? En este caso, pues es una prisma pentagonal oblicua, porque observen la forma que tienen sus caras laterales, no son perpendiculares a la base, ¿verdad? Entonces ahí observamos en las bases pentágonos, sus caras laterales son paralelogramos, pero como no son perpendiculares a sus bases, entonces sería prisma pentagonal oblicuo. Bueno. Y en el otro caso es una prisma cuadrangular recta. ¿Por qué? Porque sus caras laterales son perpendiculares a sus bases, ¿verdad? Conforme cada una de las palabras, pues va dando una característica a ese cuerpo geométrico. Vamos a... Ahora tenemos el paralelepípedo. Entonces dice que el paralelepípedo son prismas cuya base es un paralelogramo y sus caras opuestas son paralelas. También se les conoce como ortoedros, ¿verdad? Entonces, recuerden, paralelepípedo también se conoce como ortoedro, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos enuncia esta figura. ¿Por qué es paralelepípedo? Porque su base es un paralelogramo. Y todas las caras son opuestas. Todas tienen caras opuestas. Es una muy bonita, es una muy creativa. Entonces, allí estamos, ¿verdad? Ahora, pues nos dice aquí algunas características que tiene este paralelepípedo. Y dice, ¿verdad? Que las 4 diagonales de un paralelepípedo son iguales. Entonces aquí nos están marcando las diagonales. Nos dice que la diagonal AF. AF. Entonces observen que la diagonal AF está ubicado en el vértice superior a la diagonal hasta el punto F. Ahí tenemos esa diagonal. Luego nos están marcando la diagonal BE, que entonces está también desde el punto superior hacia el punto inferior, en este caso hacia el izquierdo, ¿verdad? Va de izquierda a derecha. La siguiente diagonal es la CH. Esta diagonal pues está ubicada del punto superior frontal hacia el punto inferior izquierdo trasero, ¿verdad? En la parte de atrás. Luego tenemos la siguiente, la otra diagonal que está de G. Entonces es el punto superior que está al frente hacia el punto inferior derecho de la parte de atrás. Esas 4 diagonales tienen la misma medida. Por eso es de que son iguales, tienen la misma longitud. Dice que las diagonales de un paralelepípedo se cortan en un punto medio. Entonces ustedes pueden observar que allí todas esas diagonales están pasando justo sobre un punto, ¿verdad? Ahí. Entonces, en este punto medio, ¿sí? Y justamente coincide el punto medio porque coincide con ser la mitad de cada una de esas diagonales, ¿verdad? El punto de intersección de las diagonales de un paralelepípedo es el centro del mismo. Entonces, ese punto que marqué ahí, en donde se están cruzando las diagonales, se conoce como centro, ¿verdad? Centro del paralelepípedo. Centro del paralelepípedo. Así es como se conoce ese.
Luego dice que la longitud de una diagonal es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aristas que concurren en un vértice. Bueno. Aquí vemos entonces una expresión que dice, por ejemplo, entonces, la longitud de la diagonal AF, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de la longitud EF al cuadrado más FG al cuadrado más CF al cuadrado. Bueno, entonces, para que podamos observar, tal vez voy a disminuir un poco ahí el tamaño. Y entonces, bueno, voy a marcar la diagonal, que aquí nos habla de AF. Dice ahí, AF. Bueno, entonces, ¿de qué longitudes nos está hablando para calcular la longitud AF? O sea, la diagonal AF. Primero le dice EF cuadrado. Entonces, miren de que EF está aquí. ¿Verdad? Ahí está. EF cuadrado. Está también FG, que está acá. Y también está CF. Perdón, ¿qué me dijo? Bueno, entonces ahí está lo que nos dice. La longitud de la diagonal es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aristas que concurren en un vértice. ¿Cuál es el vértice en donde están concurriendo estas aristas? Es el punto F. ¿Sí? En el punto F es en donde, entonces, en donde se unen esas tres aristas. Entonces, al sumar los cuadrados de esas aristas, obtenemos la longitud de la diagonal que también llega a ese punto. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos. Entonces, el primer ejemplo que tenemos acá dice, determina la longitud de la diagonal de un paralelepípedo si su ancho mide 3 centímetros, el largo 4 y el alto 2. Ahora, importante, ¿verdad? Que como todas las diagonales miden lo mismo, entonces no importa qué diagonal calculemos, automáticamente vamos a tener la medida de todas sus diagonales. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, suponiendo que lo tuviéramos ahí de esa manera. Entonces, vean. Nos dice que su ancho mide 3, el largo 4 y el alto 2. Entonces, el largo sería este, el que está de frente, 4 centímetros. El ancho sería acá, ¿ya? 3 centímetros. Y el alto dice 2 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer entonces para calcular la diagonal? Vamos a colocar ahí, ¿verdad? Puedo colocar la letra D que simbolice la diagonal. Y entonces debe ser la raíz cuadrada de la suma de las medidas de ese paralelepípedo. Entonces, de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Realizamos esas potencias y entonces tenemos ahí 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Ahora sumamos. Entonces, 16 más 9 más 4. Esto es 29. Y entonces la medida de la diagonal es la raíz cuadrada de 29. Que bien la podríamos dejar así. O extraemos la raíz, ¿verdad? Y lo expresamos con 2 decimales. Con 2 decimales sería 5.39. Y entonces esa es la medida de la diagonal de ese paralelepípedo. Pregunto hasta este momento, no sé si hay alguna duda, entonces, en cuanto
a las clasificaciones de las prismas, ¿verdad? Y en cuanto al cálculo de la diagonal de un paralelepípedo. Ajá. Entonces, el día de mañana tienen inglés continuo, ¿verdad? Después tenemos, mañana vamos a ver cómo tenemos el internet por parte y entonces mañana. ¿No hay dudas? Es que si les dicto, yo sé que ahí están, no por eso, y tuvieron que copiar. Ajá, tienen que copiar porque si pongo la diapositiva, no sé ellos copiaron. Es más, el día que venga presencial, yo voy a comenzar cuadernos de todas las diapositivas que yo he presentado. Entonces, espero, no sé si ya lo copiaron, voy a borrar. Y ahí pues ustedes pueden observar, ¿verdad? Ahí está el resultado, 29 centímetros. Luego pues viene ahí el área y el volumen. Voy a tratar de, o si quieren, le pueden tomar de una vez la captura a cada una de las fórmulas, ¿verdad? Cada una de las fórmulas. Entonces, estas son las fórmulas para el área y volumen de prismas. Entonces tenemos área lateral de un prisma, dice que es el producto del perímetro de la base y la altura. El área total es la suma del área lateral y el área de las bases. El volumen de un prisma es el producto del área de la base y la altura de la prisma. Entonces aquí tenemos fórmulas para la prisma rectangular, para una prisma triangular, para la prisma cuadrangular, que también se llama cubo, y la prisma cuya base es un polígono de n lados. Si se dan cuenta, aquí se está resumiendo la cantidad de lados que tenga, ¿verdad? Entonces, ahí están las fórmulas. Estas son las que vamos a estar utilizando también en la próxima clase para poder calcular esas tres cantidades. Área lateral, área total y volumen de la prisma. Entonces, así finalizamos el día de hoy. Les deseo que tengan un excelente día y entonces nos vemos en la próxima clase.